tous et bienvenue à votre nouveau cours de français. Bienvenidas todos y todas, estoy extremadamente feliz de que estén aquí junto a mí para aprender en su nuevo curso de francés nivel básico. Este es el primer video que hago así de la vida, así que estoy un poco nerviosa, pero daré lo mejor de mí, eso es seguro, y espero que tú me des lo mejor de ti. En la clase de hoy vamos a revisar dos aspectos básicos del francés: l'alphabet, el alfabeto, y les salutations, las formas de saludar. ¿Estás listo? ¿Tu es prêt? Allez, c'est parti. Vamos entonces a comenzar con el alfabeto y va a aparecer aquí al lado mío entonces la letra correspondiente. Va a aparecer un ejemplo de una palabra que comience con esa letra y además su transcripción fonética. Con la transcripción fonética me refiero a cómo suena la letra, no cómo se escribe, pero también los puede orientar un poquito más aprendiendo l'alphabet en français. Tanto el francés como el español y otros idiomas descienden del latín, probablemente usted lo sabe porque es muy seco, muy seca, pero si no lo sabía, ahora ya lo conoce. Y por ende el alfabeto va a ser el mismo, salvo con algunas diferencias que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el video. Allez, on y va. Empecemos por el comienzo, la letra A. A. Allez. Allez, ok, tu répètes, vayan repitiendo. B. B. Attention, ma bouche, miren la boca. B. Bo. Bo. C. C. Cadeau. Cadeau. D. D. Danois. Danois. Alors, attention ici, cuidado con la letra E, no es en español E, miren mi boca, si se dan cuenta, la mandíbula inferior como que se contrae un poquito, y mis dientes son cubiertos por mi labio, Allez, répète, École. École. No te preocupes, vamos a ver qué sucede al final del alfabeto. F. Fleur. Fleur. G. G. Gâteau. Gâteau. H. H. Hôpital. Hôpital. I. I. Il. Il. J. J. Jacuzzi. Jacuzzi. K. K. Kiwi. Kiwi. L. L. Lampe. Lampe. M. M. Mer. Mer. N. N. Nager. Nager. O. O. Objet. Objet. P. Père. Q. Q. Québec. No te preocupes si no sale la primera la letra Q. Cuando veamos la U vas a entender muchísimo mejor cómo hacer Q. R. R. La letra R en francés, a diferencia del español, es algo que se llama gutural. ¿Ok? Es un sonido que nace justamente en nuestra gorge, en nuestra garganta. No estamos acostumbrados a hacer este tipo de sonido en español, así que requiere práctica. ¿Ok? Antes de continuar con el siguiente capítulo, te invito a que repitas como si no hubiera mañana la palabra ra. Ra.
¿ok? Es como si hiciéramos una gárgara. Ah, ah, ¿ok? Super. S. S. Singe. Singe. T. T. Table. Table. U. U. Urgent. Me detengo aquí para explicar un poquito la letra U que a mis estudiantes siempre les confunde. En español es U, ¿se dan cuenta? En francés es U, como si fuese para arriba. Una técnica infalible que pueden intentar en sus casas es la siguiente. Pongan la boca en forma de la letra O, una cerradita. O, pero ahora, sin dejar de tener la boca en forma de O, van a intentar con todas sus ganas decir I. Sus cuerdas vocales quieren decir I, pero su boca dice O. ¿Y cómo suena? U. 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 En français. Ok? Super. On continue. V. Attention, regardez ma bouche. V. Vache. Vache. W. W. Weekend. Oui, como en inglés. Weekend. X. X. Xylophone. Xylophone. Y. Y. Comme par exemple yo-yo. Yo-yo. Et finalement, Z. Z. Attention, une petite vibration. Hay una pequeña vibración si se dan cuenta. Z. Z. Comme par exemple, zèbre. Si bien el francés con el español comparten la misma raíz del latín y que por ende muchas letras suenan muy parecido, hay algunas que no tanto y hay algunas excepciones que tenemos que tener ojo de ojo. La primera regla que le digo a mis estudiantes es que el alfabeto en francés tiende a ser un poco más profundo, más intenso. ¿Qué quiero decir con esto? Comparemos. En español es como si proyectásemos la voz mucho hacia afuera. A, B, C, D, E, etc. Mientras que en francés, si se dieron cuenta, era más hacia adentro. A, B, C, D, E, F, etc. ¿Vous voyez la différence? Una pequeña diferencia que les puede servir para practicar y mejorar la pronunciación del alfabeto en francés. Otra gran diferencia con el alfabeto en español es que en francés no existe la letra ñ. ¿What? Oui. No existe la letra ñ, pero sí existe el sonido. ¿Ok? No existe la letra como tal, pero obvio, ellos también pueden pronunciar ñ. Comme par exemple, el verbo ganar en français, gagner. Gagner. ¿Vous voyez? Si bien no está escrita una ñ, el sonido sí se hace cuando vemos una G con una N, la Y con la N, ¿ok? Ensemble, juntitas. Esto también ocurre en otros idiomas como en italiano. En italiano tampoco existe la letra ñ, ¿ok? Pero ellos pueden decir gnocchi, justamente, pronunciando la G con la N juntas. Mala mía que mi apellido sea Santibáñez. Era un cacho y ahora me doy cuenta, de verdad que era horrible tener que explicar que era una N con un palito. Pero bueno, todo se logra en esta vida. Otra diferencia que ocurre entre el alfabeto español y el francés ocurre en la letra B y D. En español, al menos en mi país, en Chile, no hacemos una gran diferencia. Mi apellido es Baez con B larga, pero yo toda mi vida dije Baez, ¿ok? Pero al llegar a Francia me di cuenta que cuando yo decía Baez, escribían mi apellido con B corta, porque en efecto es diferente. La B larga se pronuncia B. B, como par exemple, beau, bonito, beau, ¿ok? Mientras que la V
se muerde un poquito el labio inferior, una pequeña vibración. V, como por ejemplo, vache. Algunas de las palabras que también vimos en el alfabeto contenían unos tildes. No sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo la palabra école, escuela, cuando repasamos, ¿cierto?, la letra E, cambiaba completamente, producto de este tilde, la pronunciación. École y la E solita. Ok, super. Vamos entonces ahí a anotar en sus cuadernitos les accents en français, los tildes en francés. Básicamente tenemos 3 tildes en francés que ocupamos todo el tiempo. ¿Okay? Hay otros signos de puntuación que no les explicaré en este video. Vamos a enfocarnos en los tildes. ¿Okay? Empecemos entonces con el accent aigu. Accent aigu. O tilde agudo en francés. Como justamente estaba explicando con la palabra école. ¿Se dan cuenta cómo la letra E cambió su sonido completamente producto del accent? Es importante reconocer los tildes y reconocer el efecto que produce en la letra. E va a pasar a ser E, muy parecida a nuestra E cuando tiene un accent aigu. École, école. Mientras que el tilde grave produce un efecto completamente diferente nuevamente en la letra E. Cuando vimos, por ejemplo, la palabra père, ¿okay?, no pronunciamos esa E como E, no dijimos peur, dijimos père, porque el segundo tilde, l'accent grave, accent grave o tilde grave en francés, produce que la letra E cambie ese sonido completamente otra vez y se dice attention ma bouche, père, ¿ok? ¿Ven entonces cómo cambia el sonido de la E? Importantísimo saber pronunciarlo. El último tilde que vamos a pasar hoy día se llama circunflejo, ¿ok? O en francés, accent circonflexe. Pero para eso invité a alguien porque es un tema que... Merci. Bonjour, je suis Nani, historiadora, et je vais vous raconter un petit peu sur l'accent circonflexe. Soy Nani, historiadora, y les voy a contar un poquito sobre el tilde circunflejo o accent circonflexe en francés. Este tilde, a diferencia del accent aigu, el accent grave que Nani anteriormente les mostró, podemos encontrarlo en absolutamente todas las vocales en francés. Par exemple, impôt, impuesto, hôpital, hospital, o être, el verbo ser o estar en francés. Fonéticamente no produce un gran cambio en las letras. Es decir, hôpital, par exemple, va a seguir sonando hôpital. La única letra que podría cambiar fonéticamente es la letra E. Cuando la letra E tiene l'accent circonflexe, vamos a pronunciar esta letra como una E grave. Par exemple, fête, fête, fiesta, être, être, ser o estar, par exemple. Las nuevas reglas del francés han dicho que el accent circonflexe no es ya obligatorio en las vocales I y en las vocales U, por lo cual tienden a desaparecer. Sin embargo, a veces, aunque esté esta regla, es necesario utilizar l'accent circonflexe cuando tenemos homófonos. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, pero pueden sonar igual. Tomemos, por ejemplo, la siguiente frase. Je suis sûr. Je suis sûr. Estoy segura. Les livres sont sur la table. Les livres sont sur la table. Los libros están encima de la mesa. Vous voyez, il n'y a pas grande différence.
no hay una gran diferencia entre je suis sûr y les livres sont sûrs, un homófono, donde es necesario poner l'accent circonflexe para poder diferenciarlos. Ahora, históricamente, l'accent circonflexe se ubica en lugares donde anteriormente había una letra que hoy en día se encuentra en desaparición. ¿Cómo así? Tomemos por ejemplo la palabra hospital. ¿Cómo es en español? Hospital. ¿Vous voyez? Esto y más les va a explicar Nani, a quien dejaré a continuación. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya quedado un poco más claro lo que ocurre con el accent circonflexe. Básicamente, como dijo nuestra invitada, ¿cierto? Hace no muchos años decidieron sacar de la gramática y de algunas palabras la S, pero en su lugar la reemplazaron con un accent circonflexe, también conocido como tilde casita o tilde sombrerito chino. La verdad, circonflexe es un nombre bastante extraño, pero bueno, c'est la vie, así es la vida. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos un accent circonflexe en francés, piensen en español. ¿Ok? Vamos a ver que en la mayoría de los casos, no todo el tiempo, hay justamente una S en nuestro idioma. Como por ejemplo la palabra hospital. En francés, hôpital. Hôpital. O en español, honesto. En francés, honnête. Honnête. En español, estar. En francés, être. Être. Et voilà, et voilà. Super duper. Vamos entonces ahora a continuar con la segunda parte de nuestra primera clase de francés ici à Nani Lingüe. Ahora vamos a aprender las formas de saludar y preguntar cómo estás en francés. Dos cosas básicas también. La verdad es que la forma en que saludamos en francés va a depender de varios factores. Factor número 1. Si conocemos o no tanto a la persona en cuestión. Factor número 2. El momento en el que estamos saludando. Vamos a ver esto para que quede mucho más claro. Cuando queremos saludar a alguien y recién son las 8 de la mañana, 9 de la mañana, las 12 del día, vamos a usar bonjour. Bonjour. Attention. B. Bonjour. Bonjour. Este saludo, a diferencia del español, que es el equivalente buenos días, lo vamos a ocupar en francés hasta aproximadamente las 5, 4 de la tarde. La verdad, era bastante extraño decir buenos días, pero está completamente bien. Vamos a decir bonjour hasta pasado mediodía y harto más allá. Cuando ya pasamos las 5 o 6 de la tarde, en francés comenzamos a ocupar la palabra bonsoir. Bonsoir. Soir significa tarde. Buenas tardes. Bonsoir. Cuidado con la B. Ahora, ¿por qué la O y la I están diciendo wa? Bonsoir. Es una de las muchas gracias del francés, pero eso es para otro capítulo. No se preocupen ahora, intenten en su casa estos dos. Vamos, de nuevo. Bonjour. Bonsoir. Super. En español, cuando nos despedimos también ocupamos buenas noches, ¿cierto? También para entrar y cuando saludamos ocupamos hola, buenas noches. Está perfecto. En francés, en cambio, no. En francés vamos a decir bonne nuit solo al momento en que nos vamos al tutito. El tuto en francés se dice dodo. ¿Ok? Au moment où nous allons faire dodo. Al momento en que vamos al tuto vamos a decir bonne nuit. ¿Ok? Así que no es un saludo en francés, es una despedida. Super. ¿Cómo nos despedimos en francés? La verdad es una forma bastante sencilla. Podemos decir bonne journée, que tengan un buen día. Bonne journée, como buena jornada, ¿se dan cuenta? Bonne journée. Para desearle a la persona que tenga una buena tarde, vamos a decir bonne soirée. Bonne soirée. ¿Se dan cuenta que son como hermanitos? Bonjour, bonne journée, bonsoir, bonne soirée. ¿Ok? Super.
Pero esas no son las únicas formas que tenemos de despedirnos en este hermoso idioma. También podemos decirle chao a la gente con un au revoir. Au revoir. Ahora, es normal que el re desaparezca y ellos mismos dicen au revoir. Au revoir. C'est beaucoup plus facile, es mucho más sencillo. Inténtalo en casa. Au revoir. Au revoir. Super. Hasta pronto en francés vendría a ser à bientôt. À bientôt. À bientôt. Hasta pronto. Pero si esa persona la vas a ver en un par de horitas más, vamos a decir à tout à l'heure. À tout à l'heure. On répète? À tout à l'heure. ¿Ok? Hay hartas cosas aquí que probablemente te estás preguntando, como algunos sonidos que estoy produciendo, que no los hemos revisado en nuestra primera clase. No te preocupes, a medida que vayamos avanzando vas a ir entendiendo más, porque esta unidad está justamente diseñada para enseñar las bases de la pronunciación en francés. Así que inhalamos profundo. Et à tout à l'heure. Aquí va. Dos maneras más informales de saludar son estas dos palabras. Salut, salut, que significa tanto hola como chao, así que tú puedes decir salut o salut, dependiendo del contexto. No te preocupes, puedes ocupar salut en cualquiera de las circunstancias, siempre teniendo en consideración que es una palabrita un poquito menos formal que las que acabamos de ver. Y la reina de las informalidades es mi palabra favorita en francés, coucou. Coucou. Y no hace referencia a que alguien está loco, significa un oli en francés. Coucou. Coucou. Normalmente se utiliza con amigos muy cercanos, con niños también esta palabra. No le vayas a decir a tu jefe cucú, que ahí mismo vas a pensar en mí. Y no, por favor no. ¿Ok? Bonjour con el jefazo, cucú con los amigos. En francés, preguntarle a alguien cómo está, cómo se siente, va a depender del grado de cercanía que tengamos con esa persona. Empecemos con las formas de preguntar más formales, teniendo en consideración que en francés usted se dice vous. Ok, cuidado con la B corta. ¿Cómo era? Vous. Super. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? ¿Cómo va usted? ¿Cómo está usted? Y para preguntarle, ¿y usted? ¿Et vous? ¿Et vous? Si conocemos ya a la persona, es nuestro amigo, familia o hay un grado mayor de cercanía, las maneras de preguntar cómo estás en francés son otras. ¿Comment vas-tu? ¿Comment vas-tu? ¿Comment vas-tu? ¿Tu vas bien? ¿Tu vas bien? ¿Tu vas bien? ¿Ça va? ¿Ça va? Y la misma palabra se ocupa para decir estoy bien. ¿Ça va? ¿Ça va? Por lo que básicamente una típica conversación en la calle cuando te encuentras a alguien en francés sería más o menos así. Hop, merci. Oh, salut Annette, ça va? Romane, oui, ça va. Et toi? Ça va, merci. Et Patrick, il va bien? Oui, il va bien, merci. Ah ben génial, je suis contente. Je dois partir. Au revoir, bonne journée. Allez, bonne journée. A toi aussi, au revoir. Otras maneras de responder a cómo estamos en francés podría ser oui, ça va. Sí, estoy bien. Pas mal. Pas mal. Que no estás tan mal, ¿cierto? Estás ahí.
ay, pas mal. O también podríamos decir, je vais bien. Je vais bien. O decir, si estuvieses terminando esta clase y alguien te pregunta en francés, ¿Comment ça va? Tú vas a decir, super. Okidoki. Alors, merci beaucoup pour votre attention, mes chers étudiants. Muchísimas gracias por su atención, queridos estudiantes. Estamos ya finalizando nuestro primer episodio aquí en Nanilingüe. Espero que haya sido de su agrado. Lo pasé muy bien haciendo esta clase y espero que tú lo hayas pasado bien tomando notas. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bisous, bisous et au revoir.